Hace rato tuvimos una reunión con los líderes de la iglesia Earlier today, we had a meeting with the leaders of the y church, seguimos planificando el futuro de este and ministerio. we continue to plan the future of this ministry, Estamos planificando We are los planning próximos 10 años the next 10 years, y cómo gradualmente vamos a ir creciendo and how gradually we will grow sosteniblemente. sustainably. Pero lo que el Señor puso en mi corazón compartir el día de hoy But what the Lord put on my heart to share today nos va a ayudar mucho will help us a lot para entender to understand cómo es que todo esto va a realizarse. how this will all come about. Porque la iglesia se Because tiene que reproducir de alguna forma. The church needs to reproduce in one way or another. De alguna forma se tiene que reproducir. En otras palabras, And one way it needs to be reproduced. In other words, el manzano, el árbol que da manzanas, the apple tree reproduce manzanas. reproduces apples. El árbol de peras reproduce peras, The pear tree produces pears, ¿verdad? right? Dice la palabra de que Dios que de acuerdo a su fruto se reproduce. The word of God says, according to their fruit they shall reproduce. Entonces, de acuerdo a nuestro fruto se va a reproducir esta iglesia. Therefore, according to our fruit, this church will grow. Y si somos una iglesia con el fruto del Espíritu Santo, And we are a church with the fruit of the Holy Spirit. eso es lo que vamos a reproducir en otros. That is what we will reproduce in La others. oportunidad de que el Espíritu Santo The opportunity that the Holy Spirit se haga conocer would make himself known con señales y prodigios with signs and wonders que hace mucha falta ya en la iglesia de hoy. that we need, that is lacking in the church of today. Porque muchas iglesias, Because- al no tener el Espíritu Santo, Many churches that do not have the Holy Spirit, le añadieron they added un toque humanístico a humanistic touch a las iglesias. to the churches. Se convirtieron en show, They were converted in a show. se convirtieron en espectáculo, They were converted into spectaculars, espectáculos, spectacles, pero nada que ver con el Espíritu de but Dios. nothing to do with the Holy Spirit. Entonces, And so eso therefore, es bien importante, hermanos. That is very important, brethren. Y la enseñanza se llama cansado de esperar, And the teaching is called Tired of Waiting. cansado de esperar. Tired of waiting. Y muchos cristianos se cansan de esperar. Many Christians get tired of waiting. Por eso se mueven de iglesia, That's why they move from churches. por eso no duran sus relaciones. That's why their relationships don't last. No aprendemos a esperar We do not en el learn Señor. how to wait on the Lord. Y dice aquí Isaías 40:31 In Isaiah que los que 40:31 confían says, en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. But they that wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. La clave para poder esperar en Dios The key to wait on God es confiar en Dios. is to trust in God. Dice aquí, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. It says, they that wait on the Lord shall renew their strength. No se fatigarán, caminarán y no se cansarán. They shall run and not be weary. La clave es confiar en Dios. The key is to trust in God. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos este día Therefore, the question that we need to ask ourselves, es en quién hemos venido confiando. in what have we been trusting? ¿En quién And who have we been trusting? hemos venido confiando? And who have we been trusting? En nuestro trabajo, In our work, en nuestras relaciones, in our relationships, en nuestro dinero, in our money, en nuestro estudio. in our studies. ¿En qué hemos venido o en quién hemos venido confiando? In what or in who have we been trusting?
Porque aquí dice la palabra de Dios que si confiamos en el Señor, Because here the word of God says that if we trust in the Lord, Él nos renueva las fuerzas. He will renew our strength. Y muchas veces yo me he sentido cansado, hermano. And many times I have felt tired. Muchas veces Oftentimes me he sentido cansado que I digo, felt tired ya, Señor. that I say, that's it, Lord. O sea, estaba muy emocionado I was so excited que las cosas que Dios me había revelado that the Lord had revealed to me se llevarían a cabo. would come about. Y en esta mente humana And in this human mind, pensé, pues, en 1 o 2 años, I think, oh, maybe 2 years. nada, Nothing. me canso de esperar. I get tired of waiting. ¿Cuándo va a cambiar mi esposa? When will my wife change? Ya, Now. que cambie. Let her change. ¿Cuándo va a crecer la iglesia como tú me lo enseñaste, Señor? When will the church grow like you showed me? Tú me enseñaste multitudes, You Señor. showed me multitudes, Empieza a Lord. crecer la iglesia The church begins to grow, y de pronto disminuye. and suddenly it begins to diminish. Y luego crece y luego disminuye. It grows ¿Cuándo, and diminishes. Señor? When, Lord? ¿Cuándo va a pasar que vea yo a mis 2 hijos sirviéndole al Señor y no nada más uno? When will I see both of my children serving the Lord and not solely one? Y nos damos por vencidos, hermanos. And then we give up, brethren. Nos damos por vencidos We give up y decimos, and we say, pues yo creo que no es de Dios. I guess it's not from God. Yo creo que Dios me está diciendo otra cosa ya. I think God is telling me something else. En vez de enfocarnos en seguir confiando en Dios, Instead of focusing on trusting in God. porque si yo sigo confiando en Dios, Because if I continue to trust God, la palabra de Dios dice the Word of God says que me renovará mis fuerzas. He will renew my strength. Esas fuerzas que siento ya no tener, That strength that I feel I no longer have, Él me las va a renovar. He will renew it. Él me va a renovar las fuerzas He will renew my porque en strength Él confío. because in Him I trust. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Father God, in the name of Christ que esta Jesus, palabra predicada may this word preached toque nuestro corazón, touch our hearts, que llegue tu palabra that your word will arrive hasta la médula de los huesos, to the bones, que discierna lo más íntimo del that it Espíritu. will discern the most intimate part. En el nombre de Cristo In the name of Jesús, Christ Jesus, que nos hables, that you nos speak to us, dirijas you direct us, y que podamos escuchar and that we can hear y obedecer. and obey. En el nombre de Cristo In the name Jesús. of Christ Jesus. Amén. Amen. Ahora hablaremos Today we will talk about sobre creer, belief, cómo uno tiene que creer, how one is to believe, cómo debes de tener fe how you should have faith, y cómo tienes que accionar a tu fe. and how you have to act for that faith. Tenemos que creer, We must believe, tener fe have faith, y tenemos que accionar and have action para ver resultados. to see Hermano. results. Y en todo este proceso In all of this process, tienes que esperar, you must wait, esperar, esperar wait en el Señor. on the Lord, Y Dios te da las fuerzas. and God gives you the strength. ¿Cuánto ha de tardar? How long will it take? No sé. I don't know. Es cosa de Dios. It's on God. Pero, But ¿qué si Dios what if God elige selects que se tarde más de lo que tú quieres? that the wait would be much longer than what you had anticipated? Entonces, ¿ya no esperarás en el Señor? Then would you no longer wait on the Lord? Porque no se te sirvió a la hora que tú querías. ¿Ya no Because lo quieres? you were not served at the time you wanted and you don't want it anymore?
Y es que muchas veces Oftentimes, lo que esperamos en el Señor what we wait on the Lord for, no podríamos con ello. we couldn't deal with it. Necesitamos más fuerza. We need more strength. Y por eso And for that reason, el esperar en el Señor to wait on the Lord te renueva las fuerzas renews our strength. para entonces poder con lo que estás esperando. So therefore, to receive what you've been waiting for. Así es. That's it. Porque cuando te renueva las fuerzas, te renueva, pero haces más fuerte. When he renews your strength, he renews you and you're stronger. Capítulo 3 de Juan, versículo 16, es una escritura que todos o algunos de ustedes ya la han recitado, John ya no la 3:16. sabemos, Many of you know this and Las- have recited it. la usamos mucho para acercar a la gente a Cristo, We use this verse to bring individuals close to Christ. porque si se fijan aquí, Because if you see here, les puse un proceso de creer, a tener fe y accionar para tener resultados, I ¿verdad? put this process here that you must believe, have faith, and have action to have results. Y tiene el signo de multiplicación entre esas palabras, And you have the multiplication sign in between the words, porque la ley de la multiplicación because the law of multiplication es que cualquier cosa multiplicada por cero, is anything that is multiplied by zero, el resultado es cero. the result is zero. En otras palabras, In other words, si de pronto tú crees if suddenly you believe y empiezas a accionar, and you begin to put action pero to no hay it, fe, but there's no faith no va a to haber this, resultados. there will be no results. Por ejemplo, a lo mejor dices tener fe For example, you may say you have y faith estás accionando, and you are acting, pero no crees en Jehová de los ejércitos, but you don't believe in the Lord of hosts, entonces no va a haber resultados. then there will not be no results. Entonces necesitas los tres elementos: Therefore, you need the three elements: creer, believe, tener fe have faith, y accionar and act. para ver Action resultados. in order to see results. Y por eso le puse el signo de multiplicación y no de más. And that reason I put multiplication signs and not addition. Se requieren los tres. The three are required. Entonces vamos a hablar sobre creer. So we're going to talk about believe. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. John 3:16, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Aquí quiero aclarar algo, Here I want to clarify something, porque because el primer paso es creer. the first step is to believe. Tenemos que creer en Dios. We must believe in God, Dice aquí It que says todo here- el que cree no se pierda. that everybody that believes will not perish. O sea que That is, se pierda, it is lost. se vaya por otro lado que no es por el camino de Dios. It goes another direction that's not God's Tienes que path. empezar a creer. We must begin to believe. Ayer estaba platicando con una persona, Yesterday I was talking to a más person, bien esa persona estaba platicando conmigo, or better yet said, that person was talking to me. y es una persona muy religiosa, And it's a very religious es person. una persona que cree. It's a person that believes. Él siente creer, He believes En that he Cristo. believes in Christ, pero va a ir al infierno. but he's going to hell. Pero entonces, ¿cómo? Si aquí dice Then how? que cree. No He se believes pierda. will not be lost. Entonces la pregunta Not sería, perish. ¿será que todo el que cree no va al infierno? The question is that everybody that believes will not go to hell. La Biblia nos dice que hasta los demonios creen. The Bible says even the demons believe. ¿Y para dónde van a ir ellos? And where are they going? Al lago de fuego. To the lake of fire. Aunque el creer en Dios es el primer paso, Though the belief in God is the first step, no es el único paso. it is not the only step.
Hace rato acabo de decir que la persona va a ir al infierno, eso sí no sé si va a ir o no. A while ago, I said that that person's going to hell. I don't know if he's going to hell. A lo mejor fue algo que de la emoción que se me vino, pero Maybe it was something that came out from the excitement that I mentioned it. si no entiende el mensaje de salvación, If he obviamente does not understand the message of salvation, obviously, no va a tener la oportunidad. he will not have the Entonces mi opportunity. oración debe de ser So my prayer should be que de veras conozca a Cristo that he truly would come to the knowledge of y God que deje la religiosidad and to put religiosity y la idolatría and fuera. idolatry out. Amén. Amen. Muy bien, fíjate bien, ahora vamos a compartir bastante palabra para que pongas mucha atención. We're going to share a lot of word today, so please pay attention. Romanos 10, 9 al 11. Romans 10, 9 to 11. Vamos a ganar más claridad. We're going to gain more clarity. Romanos 10, 9 al 11 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será defraudado. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with the heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. As Scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. Entonces, vamos a decir que yo creo So let's say I believe en Dios, in God, pero creer en Dios no es suficiente. but belief in God is not sufficient. Tengo que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. I must confess Jesus Christ as my Lord and Savior. Tengo que confesarlo, tengo que hablarlo. I must confess it. I must speak it. Amén. Amen? Entonces, cuando tú confiesas algo, When you confess something, es cuando empiezas a hablar de una declaración de fe. it's when you speak to make a declaration of faith. Por eso llamamos nosotros tenemos en nuestros artículos, o ¿cómo le llaman? Artículos de We have in our la articles organización que of tenemos. corporation that we have. Tenemos nuestro confesión de fe. We have our profession of faith. Entonces, And so therefore, cuando es una confesión de fe, tiene que estar dicha, tiene que estar escrita, when tiene it's a que estar confession declarada, of faith, it must be said, it must be written, it must be declared. porque es tener fe en algo. It's to have faith in something. Entonces aquí Romanos 10 Therefore, in Romans 10, nos dice que no solamente tienes que creer con el it corazón, says that not solely are you to believe in your heart, pero tienes que tener fe but you must have faith al confesarlo, in confessing it, declararlo declare it, para ser salvo. to be saved. Y es donde se atora mucho cristiano, hermano. And that's where many Christians get stuck. Nos da vergüenza hablar de Cristo. We're embarrassed to talk about Christ. No confesamos nuestra fe. We do not confess our faith. Me acuerdo I recall en una ocasión, después de mucho tiempo, conocí a una persona one occasion, after a long time, I met a person y and que conocía a otra persona que yo conocía that knew of iba a la somebody iglesia. that I knew that went to church. Y estaba hablando con esas dos personas And I was talking with those two individuals. y le dijimos, no, sí, él también va a ir a la iglesia, es cristiano. And I said, oh, yeah, he goes to church. He's a Christian. Y el otro volteó y dijo, And the other turned and said, oh, yo nunca sabía que era no, cristiano. I never knew he was a Christian. Trabajaba en años en el mismo trabajo. They worked many years together. Ni cuenta que era cristiano. They didn't even realize they were Christian. No era una persona que confesaba su fe. It wasn't a person that confessed their faith. Entonces, no solamente tienes que creer, hermano, So therefore, you do not solely need con to tu believe corazón, with your no heart. solamente tienes que creer,
Tienes que confesar tu You fe. must confess your faith. Amén. ¿Te acuerdas? Aquí es creer Remember, y tener believe fe. and have faith. Creer Believe, y fe faith son dos cosas diferentes. are two different things. Se cree con el corazón You believe with your heart, y cuando se tiene fe se confiesa con la boca. and when you have faith, you confess with your mouth. Amén. Amen? Tenemos que añadir fe a nuestra creencia. We must add faith to our belief. La fe a la que nos referimos aquí es la fe en Dios The faith I'm referring to is faith in God y su propósito para nuestra vida. and His purpose for us. Porque por gente puede tener fe en otras personas. Because people can have faith in other people. Pues dice la Biblia que maldito es el hombre que confía en otro hombre, ¿verdad? The Bible says, cursed is a man that trusts in another Cuando tú man. tienes fe en otra persona, When you have faith in another person, esa persona tarde o temprano te va a quedar mal. that person Sooner or later will do you will wrong. do you wrong. You curse Estás maldecido. because you put your faith in Porque others, in pones- other people, in other person. Pones tu fe en otras personas. But if you put your faith in God, Pero si pones tu fe en Dios, Él nunca te dejará He ni will nunca te never leave you abandonará. and He will not abandon you. Y esa es a la fe a la que yo me refiero. And that's the faith I'm referring to. Algunos de ustedes le tienen fe al boleto de lotería. Some of you have faith to the lottery ticket. O sea, crees que puedes ganar la lotería That is, you think you can win the lottery. y vas y compras el boleto de lotería You go and buy the lottery ticket, teniendo fe. having faith. Fíjate bien, Watch carefully. este va a ser. This one's going to be the Y le lucky empiezas a one. rascar ahí. And you begin to scratch it. ¿Crees que te vas a ganar la lotería? You think you're going to win the lottery, Y añades fe al boleto de lotería. and you add faith to the lottery ticket. ¿Y qué pasa? And what happens? Te quedó mal. It does you wrong. No te la sacaste. You didn't win. Pero porque te gusta actuar tontamente, Because you like to add silly, silly, vas y compras otro la próxima semana. you go and buy another one the following week. Porque crees, o sea, Because you believe. en tu corazón crees In your heart, you believe que te vas a sacar la lotería. that you're going to win the lottery. Y le pones fe al boleto, And you put faith to the ticket. al loto, a la fantasy, a cualquiera de Lotto, esos que venden. fantasy, or any of those. Cada vez sacan cada uno nuevo. They bring out new ones. Me doy cuenta porque yo no compro, pero cuando voy I do a not la buy them, gasolinera veo ahí, but I see it in the ahí gas veo varios station. y que ya tiene 100 millones I y see various, they have 100,000, million, 100 million. whatever it is. Y que Lo que sea people que es. just, they love buying those things. La gente ama comprar esos Yo he visto boletos. que hasta los regalan de cumpleaños. I see that they give them as gifts for Y la birthday gente se parties. emociona And they get excited to receive them porque tienen fe because they have faith en el boleto in the ticket y porque creen and because they believe que de la forma the way que van a salir de that problemas they're going to get out of their problems es ganando la lotería. is winning the lottery. Yo ganando la lotería, olvídate. If I win the lottery, my goodness, Entonces sí voy a dar mi diezmo. then I will start giving my tithe. Ok. All right. Como que quieres forzarle a Dios para ganar la lotería. You want to force God so you can win the lottery. Ajá. Como que Dios va a decir, God's going to say, oh, ¿sí vas a darle el diezmo? you are going to give Ok, your entonces tithe. sí te la voy a dejar. Okay, then I'm going to let you win. Come on. Vamos. Ay, Dios nos ayude. God En help serio, us. que Dios nos ayude Seriously, porque may God help us. creemos en muchas cosas. We believe in many things. Tenemos fe en otras We have cosas, faith in other things, pero en Dios no. but not in God.
Muchos pensaban Many thought y creían en and su believed corazón in their heart que casándose that getting married, iban a encontrar la felicidad. they were going to find happiness. Y tuvieron fe And they had faith que el guapetón con el que se casaron that the handsome guy that you married las iba a sacar de la miseria. was going to take you out of misery. No, chiquito. No, It don't work that way. no trabaja así. Nada te va a hacer feliz. Nothing will make you happy. Nadie te va a hacer feliz. Nobody will make you happy. Nadie. Nobody. Tú decides ser feliz. You decide to be happy. Y en Cristo, hermano, And in Christ, cuando tú brethren, pones tu confianza en Él, when you put your trust in acabamos de Him, leer, we just read, Él no te va a defraudar. He will not fail you. Ese es Dios. That's God. Pero no, But no, soy bonito. sounds good. Pero saliendo de aquí, But once you leave this place, a lo mismo vas a ir a parar. you go back to the same thing. Yo sé que dijo el apóstol, pero I know the apostle said. Hebreos 11, Hebrews 11, vamos a hablar de la fe. 6, we're going to talk about En faith. realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. 11:6, right? 11:6. Hebrews 11:6. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Ok. Crees en tu corazón, You believe in your heart, pero but Dios busca más que nada más digas que crees que Dios existe. God seeks more than simply knowing that God exists. Él busca que tengas fe en Él. He seeks that you would have faith in Him. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God. Y vamos a hablar un poquito más de esto, We're ¿ok? going to talk a little bit more about this. Esta fe viene al escuchar la palabra de Dios. This faith comes from hearing God's word. Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romans 10:17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Y esa palabra de Cristo, That word about Christ, o sea, la traducción que viene del griego, ahí en eso, the translation that comes in Greek quiere decir Dios. means God. Entonces hay algunas traducciones Some que translations, lo traducen como they Dios. translate it Theo. as God. La palabra teo es la The word palabra griega de Dios. theo is a Greek word. Porque estamos hablando de la palabra de Dios. Because we're referring to God's word. Y la palabra de Dios And se God's hizo word carne, became flesh, ¿verdad? right? Entonces la palabra de Dios es Cristo. The word of God is Christ. And Entonces so therefore, es bien interesante aquí it is very interesting here que la fe viene that faith comes por el resultado de oír el mensaje by the result of hearing the message de Cristo. of Christ. Porque la palabra Because the word es Cristo. is Christ. Entonces tú puedes creer en Dios, Therefore, you can believe in God, pero si no lees la palabra, but if you do not read the word, ¿de dónde vas a sacar tu fe? where do you get your faith? Quiero que entiendas I want you to understand que la fe va a ser imposible that faith will be impossible solamente al escucharme a mí predicar.
to solely hear me preach. Yo puedo compartir un mensaje I can share a message and get you excited. y que te emociones. That's it. Es lo único. But if you're looking for faith Pero si estás buscando fe in God, en Dios, read the word. tienes que leer la palabra. Read the word. Lee la palabra. Devora la palabra. Devour the word. Entonces tú puedes decir que crees en Dios, So you can say you believe in God, pero si no escuchas y lees la palabra de Dios, but if you don't listen and read God's word, entonces no hay therefore, fe. there's no faith. Y por consecuencia no hay resultados. And by consequence, there's no results. Hay resultados que a lo mejor ni son de Dios y piensan que vienen de Dios, ¿eh? There are results that may not even be from God, and yet you think they are. La otra vez que estuve predicando The other time I was preaching o enseñando, no sé qué mensaje estaba aquí hablando, or teaching a Hace 2 message semanas, o no here a couple of weeks ago, y hablaba de Acab y su esposa, and ¿verdad? I talked about Jezabel, Ahab and Jezebel, y cómo Jezabel mandó a matar and how Jezebel al que no le quería vender el terreno al rey. went to have the person that did not want to sell the land to the king. Y era have algo him que killed. quería mucho el rey. And the king really wanted this property. Entonces a lo mejor cuando murió la persona, And when the owner of the property died, a lo mejor le vino la noticia al rey, and the notice came to the king, porque le dijo Jezabel, dijo, anda, ve y hazte del terreno, ya murió. because Jezebel said, go and take ownership of the property because the owner died. A lo mejor el rey pudo haber pensado, The rey could have thought, the ¡es de king, Dios! it's from God. Dios me dio lo que tanto quería. God gave me what I really wanted. Y a veces así le hacemos nosotros. And that's what we do at times. Hacemos la triquiñuela. We do a little trickery. ¡Ay, Dios me regaló! Que Dios no le... Oh, Es God gave it Satanás to el que me. te dio eso. Satan gave it to you. Fe no tenías, You didn't have faith. la que estamos hablando aquí. The one that I'm referring to right here. Hello. Hello. Hola. Entonces, ¿qué dijimos? So what did Que it la say? fe viene al escuchar el mensaje de Cristo, hermanos. Faith comes by hearing God's word. Y Leo nos dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, 2 Corinthians 5:7 says, en efecto, vivimos por fe, no por vista. for we live by faith, not by sight. Aquí la palabra vista es muy interesante. The word sight is very Es interesting. eidos en griego It's eidos in Greek, y está traducida como vista. and it's translated as sight. Pero quiere decir vista, And it means sight, percepción, perceive, entender, understand, apariencia, appearance, seguridad de sentido, certainty algo of que es meaning, conocido. known and wist. Entonces, lo que yo me atrevo a decir, Therefore, and what I dare to say, que esta palabra vista, that this word quiere sight decir means los sentidos, los- the five sense, the senses. Ya, son los 5 sentidos, So there are 5 senses. todos los sentidos que tengas, All the senses that we have. porque la mujer tiene 6, creo. Because the women have 6, I think. Entonces, todos los sentidos que tengas, So all the senses that you have, dice aquí, It says here. en efecto, vivimos por fe, no por los sentidos. for we live by faith, not by our senses. O sea que no lo necesitas oler, That is, ver you don't have o to tocar smell, see, or touch, o probar. or taste. ¿Sí? Right? Entonces, el ramo de la fe, Therefore, the realm of realm of faith, faith no existe en nuestros sentidos. does not exist in our senses. Ay, ay, ay.
Oh my goodness. El ramo de la fe The realm of faith no existe en nuestros sentidos. does not exist in our senses. Tú crees en Dios You believe in God porque es una emoción del corazón. because it's an emotion of the heart. La fe no tiene que ver con ninguna emoción. Faith has nothing to do with your emotions. Fe solamente es porque es. Faith solely is, it is because it is. Yo creo en Dios. I believe in God. Yo creo en Dios. I believe in God. Pero ¿sabes qué? But you know what? Para agradar a To Dios, please God, no tengo que yo I do not need conectarme con mis 5 to sentidos. connect with my 5 senses. Por eso dice, cuando esperas en el Señor, For it says, when we wait on the Lord, Él renovará tus fuerzas. He will renew our strength. ¿Por qué no estás pensando en tus 5 sentidos, Because hermano? you're not thinking about your 5 senses. La fe no tiene nada que ver Faith has nothing to do. con que yo siento que va a suceder. I feel it's going to No happen. necesitas sentir, You don't have to feel. solamente declarar. Just simply declare. Y quiero decirte que la iglesia está perdida, And I want to tell you the church is lost. porque Jesucristo nos dijo Because Jesus Christ que told us que si nosotros creíamos en Él, that if we believed in había Him, señales que tenían que seguirnos. there were signs that should follow us. Hablaríamos en otras We would lenguas, speak in other tongues. echaríamos fuera We demonios. will cast out demons. Hermano, la Brethren. iglesia no está haciendo nada de eso. The church is doing none of this. La palabra de Dios The dice Word of God states que nosotros oraríamos por enfermos y ellos se we sanarían. would pray for the sick and they would be healed. Lo que vemos es puro show. What we see is just a show. Tenemos que empezar a ver. Hay gente que enseña que eso era de antes y no que no era para ahora. There's people that teach that that was in the past and not today. Hermanos, tenemos que regresar Brethren, we must return a entender la palabra de Dios. to understand God's Word. Las redes sociales Social media son muy importantes are very important para nosotros for us alcanzar al perdido. to reach the lost. Lo que me temo What I fear es que el perdido nos está alcanzando a nosotros. is the por eso. lost is reaching us. En vez de estar buscando a ver cuántos likes tengo, Instead of seeking to see how many likes I have, hay que buscar cuántos convertidos tenemos. let me seek how many converts we have. Hermanos, Brethren, la fe no faith tiene que ver con tus 5 Has sentidos. nothing to do with your 5 senses. A ver si puedo acabar ahora. Let's see if I can finish today. Hebreos 11. Hebrews 11. La fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que vemos, de lo que no vemos o lo que no sentimos, ¿verdad? Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what is visible. Ya no creo que voy a acabar porque I don't think I'm going to yo creo finish. que la próxima semana vamos a tener que seguir esto. Next week, we have to continue this. Sí, bueno, si el pastor Susi me deja. Well, if Pastor Susie allows me. Dice Hebreos 11, fíjate bien. Hebrews 11.
Watch Estoy por carefully. meterme a terrenos medio pesadillos. I'm about to enter into some heavy territory here. Hebreos 11 dice, ahora bien, la fe, now faith is. Hebreos 11 dice, ahora bien, la fe es, Fíjate bien, watch carefully, la fe es. faith is, Fíjate, Pastor Susi, ¿eh? watch carefully, Pastor Susie. La palabra de Dios no nos dice, la fe era. The Word of God doesn't say faith was, Tampoco dice, fe será. nor does it say faith shall be. Dice, fe es. It says faith is. En otras In palabras, other words, la fe faith es is en el presente. in the present. Hay un ramo espiritual There's a spiritual realm donde todo existe, where everything exists, pero está fuera de tus 5 sentidos. but it is out of your 5 senses. Por eso no lo puedes oler, That's why you cannot smell it, no lo puedes you ver, cannot see it, no lo puedes you escuchar cannot hear it, y no lo puedes probar. you cannot taste it. Pero no quiere decir que no But existe, it doesn't matter that it doesn't exist, porque dice la palabra de Dios because the Word of God states que la fe es that faith is ahora, now, no mañana, not tomorrow. no fue. It wasn't in the ¡Uf! past. Ya pasó Oh, faith y just no la passed pude by, agarrar. and I couldn't catch it. No, No, es. it is. Muchos pensamos Many of us think que lo que esperábamos hace 15 años what we were expecting Ya 15 no se years hizo. ago never came to is happen. gone. Ya se fue. It's gone. Ya se fue. And it is not Y gone. no se fue. It's still present. Está presente. Todavía está It aquí. is still here. Tú la esperabas hace 15 You were años, expecting it 15 years ago. pero no es que ya se fue, But it's not that it left. porque la fe Because faith no es en el pasado, is not in the past. no es en el It's futuro. not in the future. La fe es en el The presente. faith is in the present. Está It aquí, is here. It aquí. is here. Y dice, ahora bien, And it says, la fe es now faith is. la confianza en lo que esperamos, es la certeza, es tener esa certeza Confidence in what we hope for. de lo que no sentimos, And assurance about what we do not feel. lo que no vemos, What we don't see. lo que no probamos. What we do not taste. Pero el mundo But the world nos ha puesto has put us en un lugar in a place donde nos enfocamos where we en focus cómo vestimos, on how we dress, en cómo olemos, how we smell, en cómo vemos nuestra cara. how our face looks. Todo tiene que ver con apariencia. Everything has to do with appearance. Tú creyendo que el boleto de lotería es lo que te va a traer la prosperidad, You believe that the lottery ticket will bring you prosperity, no entendiendo not understanding que la fe en el llamado de Dios that the faith in God's calling es donde está la prosperidad. is where the prosperity is. Y está aquí, And it is here. aquí está, It is here. te sigue para donde It vas. follows you where you go. Dice que la palabra de Dios dice que la bendición Word of God says that the blessing te persigue y te alcanza. follows you and catches you. Entonces, si yo creo en Dios Therefore, if I believe in y God tengo fe en and I Dios have faith in God y en el propósito de Él para mi vida, and the purpose of God for my y life, si dice la palabra de Dios que fe es, y si la palabra de Dios, and if the Word of God says que ahora la fe es, entonces donde quiera que yo esté, then wherever I go, la oportunidad me está siguiendo. the opportunity is following me. Deja de echarle culpa a Dios. Stop blaming God. Que Dios no te dio esto, Dios no te Que dio God aquello. didn't give you this and God didn't give you the other. Eso que andas buscando That which you are te seeking ha seguido por 15 años. has followed you for 15 years.
Y siempre ha estado en tu presente. And it always has been in your Nunca presence. se fue It never left, y nunca estuvo allá present, and it never was over there, esperando por ti en 3 años. waiting for you in 3 years. Les dije, Dios tenía algo pesado. I said the Lord had something tremendous for Y se va a us, poner mejor la semana que entra. and it's going to be better next week.